¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a Vigo a Debate, aquí en Localia Vigo. Hoy queremos hablar sobre un asunto, pues la verdad es que ha generado mucha polémica y del que llevamos mucho tiempo ya hablando en esta mesa y también fuera, en las calles incluso en los últimos años. Vamos a hablar sobre la situación de la justicia y sobre todo de los juzgados de Vigo, desde los distintos colectivos de abogados, jueces y personal también laboral de los juzgados vigueses han denunciado ya pues en muchas ocasiones la situación de colapso que se vive en los juzgados. Tan solo para que nos hagamos una idea, un dato. En el segundo semestre de 2013 había en la provincia de Pontevedra 85.993 casos, expedientes. Bueno, el 47% pertenecían a la ciudad de Vigo, 40.288 expedientes. A todo esto hay que sumar la situación que hemos vivido, sobre todo pues, antes del cambio en el Ministerio, con el anterior ministro, Alberto Ruiz Gallardón, que planeaba pues, una nueva ley en la que pues, se aplicaban, por ejemplo, el tasazo judicial, se aplicaba una supresión de los distintos partidos judiciales, lo cual suponía una reordenación de los juzgados que hacían que los de Vigo estuviesen supeditados, por ejemplo, a los de Pontevedra, ya que habría un único partido, sería de carácter provincial, pese a que, como podemos ver, los juzgados de Vigo pues tienen muchísima más carga de trabajo que los de Pontevedra. Bueno, pues sobre todo esto, ¿cuál es la situación, la fotografía actual y cuáles son las necesidades que todavía tienen los jueces, los juzgados y los trabajadores y los abogados, los procuradores, las distintas partes implicadas en el proceso judicial? Aquí en la ciudad de Vigo, pues es el tema que vamos a tratar hoy en esta mesa de debate. Para hablar sobre eso nos acompaña, por ejemplo, del colectivo SOS Xustiza, Yolanda Aguilar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Yolanda. Bueno, hemos hablado en muchas ocasiones sobre muchos asuntos, entre ellos, por ejemplo, el tasazo judicial. Parece que ya sí que se va a retirar, ¿no? Una buena noticia. Sí, bueno, una buena noticia a medias para nuestro colectivo, porque, como bien has dicho, llevamos ya años luchando por una ley que fue injusta en su momento cuando se adoptó y que ahora la rectificación del Gobierno evidentemente nos congratula, pero no nos satisface. No nos satisface por tres razones fundamentales. Una, porque la rectificación es una rectificación a medias, y es que la exención del pago de tasas solamente va a afectar a las personas jurídicas y, sin embargo, va a dejar una vez más en la cuneta a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas que en este momento están sosteniendo la economía del país en un momento de crisis económica profunda. Y todo el mundo sabe que un autónomo normalmente es él mismo el que está trabajando al frente de una empresa y casi nunca tiene empleados a su cargo. Entonces, lógicamente, las pymes que son pequeñitas y que tienen que pagar tasas judiciales para recuperar una deuda no litigan con igualdad de armas con respecto a las grandes corporaciones, a las entidades bancarias, a las compañías aseguradoras. Y, en segundo lugar, no nos satisface porque nosotros no nos olvidamos de los cientos de miles de personas que se han quedado en la cuneta durante estos 2 largos años, que no han podido acudir a un tribunal de justicia a reclamar sus derechos porque no tenían dinero para pagar las tasas judiciales. Y hablo de los pequeños ahorradores que se han visto estafados por los bancos, de los que han tenido una hipoteca con cláusulas abusivas, que han tenido que aún encima pagar una tasa judicial para acceder a la jurisdicción. Y, en tercer lugar, no nos sentimos en absoluto satisfechos desde SOS Justicia porque todavía el ministro no nos ha explicado a dónde han ido a parar los 512 millones de euros que se han recaudado en concepto de tasas judiciales y que, en virtud del artículo 11 de la Ley de Tasas, tenían que necesariamente ir destinados a sufragar la justicia gratuita, lo que se entiende por asistencia jurídica gratuita, o en todo caso a mejorar el servicio de justicia. Y no solamente no ha ido a parar a justicia porque es una evidencia, sino que el propio ministro, en una carta que nos contesta, nos dice que este ministerio no dispone de información al respecto de dónde han ido a parar las tasas. Claro, a nosotros esto, en un país democrático avanzado, nos sorprende, porque en cualquier otro país democrático este ministro habría dimitido. Se debe sobre todo a que las tasas las recaudaban desde Hacienda. Sí, pero incluso con respecto a Hacienda dice, corresponde a la Agencia Tributaria de la Administración del Estado, pero no su determinación, ni siquiera la información del destino al que han ido a parar. Entonces yo me pregunto, ¿quién responde de los 512 millones de euros, concretamente 5 de ellos recaudados en Vigo, que nadie sabe a dónde han ido a parar? Desde luego, los operadores jurídicos, lo que sí sabemos es que a justicia no han ido a parar, porque el colapso de los juzgados vigueses es evidente, el recorte presupuestario es evidente, no se cubren bajas, no se cubren vacantes, no se cubre absolutamente nada en la justicia. Entonces nosotros nos preguntamos a dónde han ido a parar esos 512 millones de euros. Bueno, pues si no te lo pueden responder desde el Ministerio de Justicia, entonces, bueno, pues habrá que ver dónde están esos 512 millones, seguramente bajando no sé, la prima de riesgo, tal vez, o mejorando las cuentas de otros departamentos. O dando ayudas a la banca, quizá. Tal vez, tal vez. Nos acompaña también Pablo Valeiras, Pablo, de Alternativas na Xustiza.
¿también consideráis que es una medida insuficiente la reducción o esta retirada parcial del tasazo judicial? A ver, Yolanda creo que explicou moi ben as tres patas. Nos vamos a poñer en riba da mesa unha cuarta. A cuarta é a evidente. O señor ministro, o ex-ministro, gracias para a Xustiza, gracias que marchou, o ministro que dixo claramente, o argumento que utilizou era que todo ese diñeiro, que os 512 millóns de euros que fala Yolanda, que non aparecen, nin sabe ninguén onde están, el, sin embargo, entón, ou mentiu, ou non tiña coñecemento do que estaba a dicir, que casi o mesmo ou peor, porque eses 512 millóns, a idea que el vendeu era a seguinte, que todo ese diñeiro se iba a destinar á xustiza gratuita, que naquel momento, igual que agora, pero naquel momento si cabe máis todavía, era unha necesidade inmediata para todos aqueles cidadáns que quedaron na rúa, aqueles cidadáns que estaban co tema da dación en pago, co tema das hipotecas, etc. É dicir, que todo o que dixo Yolanda o compartimos 100%, pero a maiores decimos o ministro ou mentiu ou descoñecía o que decía. E isto é gravísimo. A primeira é gravísima e a segunda parte é casi máis grave. Entón, evidentemente, coincidimos en todo, pero poñemos esta cuarta pata. Sí, pero además apuntaba, por ejemplo, que estaba recogido en la propia normativa de la ley de tasas que tenían que destinarse a eso. Entonces, que ademais eso, sobre todo eso, era unha repetición, porque a veces aquí neste país se sigue aquela teoría de Goebbels que decía que unha mentira repetida miles de veces se convertía en verdade, e non, sigue sendo mentira, repetidas moitas veces, pero é mentira, e esta é unha desas mentiras. Desde Abogados Novos nos acompaña su presidente, Javier Cominges. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo lo veis vosotros, los abogados? ¿Lo habéis empezado a notar ya esta retirada? Todavía no, ¿no? Pois a verdade é que todavía non a notamos porque acaba de ser aprobada este fin de semana a través da publicación do Real Decreto Lei, o primeiro que temos este ano, o 1/2015. Entón todavía non sentimos que se volvan a subir as tasas que había ata o momento de judicialización dos procedementos. O que sí que queremos sinalar, porque compartimos como tamén profesionais que estamos todos os días nos xulgados, o que acaban de dicir os dos compañeiros, do que significou o tema das tasas para a situación da ciudadanía, pero queremos tamén facer hincapié na propia exposición de motivos do Real Decreto Lei, que sale publicado no BOE. Sinalan como causa para poder modificar as tasas que resulta inaplazable atender a la situación económica desfavorable de un importante número de ciudadanos que, no siendo beneficiarios del derecho a asistencia jurídica gratuita, debe ser objeto de atención en cuanto al impacto que sobre ellos están teniendo el sistema de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Suena paradójico, ¿no? Suena paradóxico porque é o propio goberno o que recoñece que se está impedindo o acceso aos tribunais e xulgados da ciudadanía. É algo que se leva facendo dende o 2012, que foi cando se aprobou a tasa. Xa naquela época, os colectivos que estábamos implicados, tamén os colectivos de profesionais, de abogados, de procuradores, tamén incluso os propios xuíces, magistrados, denunciaran que iba a xerar unha importante retirada de demandas e xente que, ao fin e ao cabo, non podía asumir este coste, non? O propio goberno o está recoñecendo, pero que xa o sabía entón, porque xa tiña os informes que fixéramos cada un dos colectivos. O propio Ministerio tiña a obriga de saber que unha medida que, tal como se nos recoñece, afecta a un dereito fundamental, o artigo 24 da Constitución garantiza a tutela judicial efectiva, e sabían que se estaba afectando gravemente. Entón, resultanos moi paradóxico que agora se nos diga esta situación e que, como dixo Yolanda, se excluya a unha parte moi importante da economía deste país que sí que sigue tendo problemas para poder exercer os seus dereitos ante un xulgado, que son as pymes. Eso parecenos sangrantes. Se chega un momento que se nos di que a lei de tasas é errónea porque afecta os dereitos básicos da ciudadanía, o que deberían facer é suprimir toda a lei, non simplemente facer un parche e modificar, e ademais asumir unha responsabilidade, porque están dicindo, están recoñecendo que vulneraron dereitos fundamentais durante este período, porque, como xa sabemos, hai xente que non puido chegar aos xulgados. E, por tanto, esa xente, que reparación vai ter de non poder acudir a un servicio público e que debe ser garantido e que debe ser gratuito? E logo os que pagaron as tasas durante este período e que agora se nos din que non é necesario pagalas, non poderían ou non deberían reclamar que se lles devolveran esos cartos
que dentro da súa situación económica, pois na maior parte das veces foi moi duro el poder chegar a esos a nivel legal, medios. vosotros a lo mejor sabéis algo más, a nivel legal se puede exigir esto, Bueno, se le puede exigir ocurre... a Hacienda, por ejemplo, que te devuelva ese dinero. Sí, a mí se me ocurre que ya que el gobierno ha decidido modificar, rectificar, mejor dicho, una afrenta que le ha hecho a los ciudadanos, como muy bien dice Javier, que se refleja en la exposición de motivos, pues igualmente a través de un Real Decreto Legislativo puede perfectamente modificar puntualmente, se me ocurre, la ley del IRPF y que las personas que han tenido que pagar tasas judiciales reciban a través del IRPF, de la declaración de la renta, la devolución de lo pagado. Porque lo que sí que es cierto es que aquí se ha establecido una España de las dos velocidades, de los que pudieron pagar y de los que no pudieron pagar. Sí, sí, Yolanda, pero ante la poca perspectiva de que el gobierno pueda tomar una medida de ese tipo voluntariamente, se les puede presionar, se les puede obligar de alguna manera con la ley en la mano, por ejemplo. Nosotros desde luego lo vamos a solicitar así. Nosotros nos hemos dirigido a los grupos parlamentarios tanto en el Congreso como en el Senado y vamos a pedir una entrevista también con los operadores jurídicos desde SOS Justicia para exigir que de alguna forma se le repercuta a las personas que en su momento pagaron las tasas judiciales y que hoy el propio Legislativo y el propio Ejecutivo es el que reconoce que fueron injustamente sometidas a un gravamen que les impidió el acceso a la jurisdicción. Lógicamente esas personas tienen que ver cómo se les devuelve el copago que han hecho, por cierto, para algo que, como insisto, no ha ido a parar a la justicia, porque el mapa de la justicia en España es un mapa desolador a día de hoy. Es decir, somos el país que más corruptos tiene de Europa y somos el país que menos jueces tiene de Europa. Y eso es así, es decir, no es que nos lo estemos inventando desde SOS Justicia, no, es que la media de jueces por cada 100.000 habitantes en España es de 11 jueces, en tanto que la media en Europa es de 19. Ahora entramos, Yolanda, en ese aspecto. Primero, me quería Javier apuntar... Un matiz, non? Por o que dixeches, certo é que xa o propio Real Decreto Lei non di nada e se dá por suposto que non deroga o temporalmente o previo, senón que tivo vixencia durante o tempo que estivo en vigor, pero tamén é certo que hai diferentes recursos de amparo que se presentaron no seu momento, recursos de inconstitucionalidade contra o abono das tasas. En principio, o Tribunal Constitucional, aínda que a medida este derogada polo tempo que estivo en funcionamento, debe pronunciarse sobre se esa medida era constitucional ou non era constitucional. No caso do que o Tribunal Constitucional, utilizando a propia fundamentación que ven na exposición de motivos, o Goberno recoñece que sí que se pudieron vulnerar estos dereitos, declarase que esa lei de tasas era inconstitucional, eu entendo que aí sí que habería un paso para que os que pagaron pudieran reclamar. Bueno, eso se generaría, se supondría que podrían recuperar su dinero solo los que reclamaron o todos. En principio, solo aí están as dúbidas. En principio serían só os que reclamaron, os que teñen en vixencia, non, a reclamación contra as tasas. Aunque el resto podrían reclamar e tal vez se les podría entregar. Se non estiveran prescritas, a capacidade de reposición, non, de esa tasa sí que poderían, pero aí xa estaríamos no mundo xurídico de ver como é o alcance do fallo do Tribunal Constitucional e como se pode plasmar físicamente. Bueno, lo que sí que desde luego parece que queda patente es que todos aquellos que todavía tengan que seguir pagando las tasas, hablábamos por ejemplo de las pymes, todos los que tengan que seguir haciéndolo por ahora, convendría que presentarse en algún tipo de reclamación para en el futuro, cuando se pueda resolver eso, puedan ellos también optar a que se les devuelva el dinero o algo. Nos defendemos, non, que na situación de que podan ser afectados, de que non podan acudir a unha vía judicial, por suposto que teñen que seguir continuando coa luita en contra desta tasa, porque sigue vulnerando un dereito fundamental. Certo é que sempre vai ter un mellor dereito o que reclamou que o que se aquietou e simplemente pagou e non protestou polo pago. Entón, neste caso, nós sempre recomendamos que exista unha protesta. Yo creo que esta medida del tasazo tenía un doble objetivo, que era por un lado pues reducir la carga de trabajo de los juzgados mediante pues sencillamente que la gente no acudiese a los juzgados para presentar sus demandas y bueno, por otro lado obviamente un afán recaudador, exactamente. El primer objetivo se ha conseguido, ese periodo en el que bueno, pues estuvo en vigor el tasazo judicial, se redujo la actividad de los juzgados. En absoluto. O que si fixo foi... O máis que la actividad, la carga as cargas siguen sendo brutais. Os datos do Consello Xeral do Poder Judicial así o din, sobre os xulgados de familia, os xulgados de instrucción, os xulgados de primeira instancia e os xulgados do social. É dicir, os datos corroboran que esa non era unha medida. Sí, pero sí que hai que especificar que excluiu a moita xente de recurrir. Recursos de recurrir, de demandar
por temas persoais, de temas de familia, por temas de familia, non, perdón, por temas de xulgados de primeira instancia, reclamacións de fincas, reclamacións de dereitos, reclamacións, ese tipo de cousas se han deixado de reclamar, porque un montón de xente ten que valorar, e que é triste dicilo, realmente ten que valorar se o dereito que reclama é un dereito suficientemente rendable para reclamar. Eso nun estado mínimamente normal, xa non digo nun estado evolucionado, porque teño dúbidas a veces se estamos nese estado, pero nun estado normal sí que cando menos é difícil de entender e de explicar, e eles que son abogados, pois moitas veces terán que, cando veñen os clientes, é difícil decirlle, mira, pode ser que teñas razón, e máis, eu como abogado seguro que creo que tens razón, pero que isto, hai moitas posibilidades de que sexa máis caro que o que ti reclamas. O risco de perder, e a xustiza ten un problema, a xustiza, eu sempre digo o mesmo, entran 5 persoas nun xulgado e con unha mesma sentenza poden ser indignados as 5 partes, a parte denunciante, a parte a demandante, a demandada, as testimuñas que son parte indirecta de alguna maneira, e poden ser absolutamente indignadas todas. Eso prova que te asustiza. Lo cierto es que lo que se ha demostrado con las estadísticas, porque claro, son datos objetivos, es que Gallardón pretendió evitar el colapso de la justicia sobre la base del tasazo y fue un fracaso absoluto, porque los datos del 2014 de la estadística judicial dicen que, por ejemplo, en Vigo el número de demandas ha sido más o menos el mismo que en el año 2013. Hubo un efecto, al principio, sí que es cierto, hubo un efecto incluso psicológico en los 6 primeros meses de aplicación, de entrada en vigor de la ley, que frenaron un poco el nivel de demandas, pero al final eso sí se ha ido recuperando. Y jurisdicciones que afectan directamente a la justicia social y a los colectivos más vulnerables, como son familia, violencia de género, la jurisdicción social concretamente, no solamente no han visto decrecer las demandas, sino que nos hemos mantenido en el mismo nivel de otros años. Consecuencia de todo esto, Gallardón, un fracaso absoluto de intentar solventar los problemas de la justicia sobre la base de impedir el acceso a la jurisdicción y, claro, la situación en la que nos encontramos en este momento es que Vigo sigue siendo la ciudad más litigiosa de España, o la segunda ciudad más litigiosa de España, la más litigiosa de Galicia, desde luego, y que seguimos teniendo un nivel de 80.000 demandas al año, es decir, ventilamos casi el 60% de las demandas de toda la provincia de Pontevedra. Bueno, pues ante esa realidad el tasazo no ha funcionado. ¿Dónde ha funcionado? Quizá con un poquito más de intensidad en la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Por qué razón? Porque ahí la desigualdad de armas era absoluta, es decir, el administrado tenía que acudir a protestar contra la administración, la poderosa administración, pagando tasas, y la administración estaba exenta de pagar tasas. Claro. Entonces ahí se ha notado un poquito más, pero en el resto de las jurisdicciones no, la incidencia no ha sido... Javier, vosotros os habéis encontrado con ese caso que decía Pablo, de tener que explicarle a un cliente, bueno, sí, seguramente ganes este juicio, seguramente... bueno, pues tengas razón, pero la realidad es que luego entre lo que pagas y lo que cobrarías al final, seguramente no te compense ir a juicio. Pois é bastante habitual, porque non somos o primeiro contacto que ten unha persoa que ten un interese xurídico, somos o primeiro interlocutor. É a primeira persoa a que lle consulta a súa prosperabilidade e o primeiro que quere saber calquera persoa normal é canto me vai custar. Entón, por tanto, tens que facer unha primeira valoración dos riscos que pode conlevar, os gastos que vai levar a nivel de costas, porque non só estamos falando de tasas, tamén o justiciable o que vai ter son as costas a nivel en civil, de pagarlle os gastos da parte contraria, os gastos de abogado-abogada, procurador-procuradora, peritos que poda realizar, e todo iso se ten que valorar. E moitas veces sí que nos demos de conta que é o propio cidadán o que di e que así non me compensa, así non quero. É un perigo, porque estamos sacando do sistema que debe ser un servizo público de resolución de conflictos a persoas que se dan de conta que non se lles dá unha solución e que o problema é que o poden intentar conseguir por outras vías, ou senón será unha frustración que casi é tamén peor. Un pouco a raíz, moi brevemente, do que comentou antes tanto Yolanda como Pablo, das medidas feitas por Gallardón para intentar quitar a saturación dos xulgados. Eu quería decir, xa agora, aparte como profesional, que non se vai ao xulgado por vicio. O sea, a saturación que temos a nivel de procedimentos non é porque haya un cidadán que este presentando 10, 15, 20 demandas. Precisamente os que máis colapsan os xulgados son as grandes empresas, son o sistema bancario, son as aseguradoras, que son os que máis conflito teñen e que foron as máis beneficiadas polo tema das tasas, porque se evitaba que foran contra eles, sabéndose a desproporción tamén de partes que podan existir. O propio sistema, para unha persoa especialmente beligerante, xa ten a nivel procesal unha serie de multas, sancións por temeridade, etcétera, que se podan chegar a consolidar.
Co cal, se temos un servicio público que é equiparable á educación e á sanidade e non temos recursos para poder dar unha solución pronta a nivel de tempo, o que tens que facer non é evitar que a xente acuda a ese servizo, utilizando, como este caso, unha tasa que, como ben dixo Yolanda, nin sequera estaba redistribuída á Administración de Xustiza, o cal demostra que o interés era único e radicalmente evitar o colapso da Xustiza en vez de facer o que teñan que facer, que era incrementar os medios. Bueno, non sei se a los ciudadanos, a los clientes a los que tuvieran que pagar el tasazo también les iba a consolar mucho el hecho de que el dinero se derivase a la propia Administración de Justicia. Desde luego, por lo menos, sí que en el futuro pues se supondría que pues iría algo más ágil, o eso es lo que se supone, ¿no? Y eso sí que también sería de agradecer. Sobre la situación de los juzgados, a nivel de colapso, lo decías tú antes, Yolanda, hablabas del colapso en el que se encuentran los juzgados de Vigo. Habéis solicitado y lo habéis hecho desde Abogados Novos, desde los colectivos de trabajadores, los distintos colectivos, los propios jueces han solicitado en numerosas ocasiones, en primer lugar, más personal para poder hacer frente a la cantidad de casos, pero desde el Ministerio de Justicia, la verdad es que parece que muchas veces no escuchan las demandas que se hacen desde aquí, desde Vigo, donde tenemos una circunstancia muy particular. Somos una ciudad que no es capital de provincia y, sin embargo, es mucho mayor, y también el número de litigios que pasan por sus juzgados son muchísimos más, sobre todo a nivel mercantil, en donde, claro, toda la actividad mercantil está más situada en la ciudad de Vigo o en su comarca que en el resto de la provincia de Pontevedra, sobre todo por la actividad industrial y comercial. Bueno, todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para explicárselo al Ministerio de Justicia? Bueno, yo creo que hay un error de planteamiento de base, y es que yo creo que, a pesar de que lo que afirma el presidente Rajoy, de que una de las prioridades de este gobierno en esta legislatura ha sido la justicia, y lo dice sin ningún rubor... Bueno, se supone que Rajoy tenía que conocer bien esta realidad que acabo de describir. Sí, pero Rajoy, por otra parte, es registrador de la propiedad y creo que está en otros intereses. Pero sin ningún rubor afirma que uno de los ejes estratégicos de la política de esta legislatura ha sido la justicia. Y claro, los datos son muy tercos, y no es cierto. Es decir, en esta legislatura se ha producido una involución en derechos, en libertades, en derechos sociales, económicos, de unas proporciones que yo creo que no tienen antecedentes en la historia de la democracia de este país, bueno, y me atrevo a decir que de Europa. En este momento, como decía antes, España tiene el dudoso honor de ser el farolillo rojo de Europa en materia de justicia en cuanto a infraestructuras, en cuanto a consignación presupuestaria y en cuanto a dotación de plazas de jueces. Tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes. 11 por cada 100.000. En tanto que la media europea son 19 jueces por cada 100.000, y bueno, y ya ni hablar de países como Alemania, en los que duplican la ratio de jueces que tenemos en España, que tienen 22,7 jueces por cada 100.000 habitantes. Y como decía antes, somos el país de Europa que más corruptos tiene. Entonces casa muy mal tener el mayor número de corruptos de Europa y el menor número de jueces de Europa, porque eso quiere decir que mucha vocación de resolver el problema de la justicia no hay. Y en el caso concreto de Vigo, efectivamente ha habido una injusticia histórica, y es que yo el otro día me encontraba con un compañero que me decía, bueno, es que con la crisis económica se han producido más litigios, hay más conflictividad social. No es cierto, es que no es cierto. Concretamente en la jurisdicción social, por poner un ejemplo, porque bueno, es un colectivo vulnerable, que es el de los trabajadores despedidos, el de los trabajadores que se ven sometidos a condiciones de convenio peores con motivo de la crisis. Concretamente en la jurisdicción social nosotros llevamos pidiendo un nuevo juzgado de lo social, el 6º juzgado de lo social, desde hace años, porque el problema de la jurisdicción social no es un problema coyuntural, no está debido a los despidos de la crisis o algo así, no, es que se demuestra con datos que desde el año 2008 nosotros tenemos la misma media de asuntos en la jurisdicción social de la que tenemos ahora. En el 2009 teníamos 1.200 casos por juzgado, y este año último, en el 2014, se han ventilado 1.300 por juzgado, lo cual duplica la carga de trabajo de lo que aconseja el Consejo General del Poder Judicial para un juzgado de lo social. En esas condiciones es imposible trabajar. Y pues hay una realidad que Pablo conoce muy bien, y es las condiciones en las que además se trabaja. Y es que la Xunta no está cubriendo las vacantes, no está cubriendo las bajas por incapacidad laboral, los funcionarios trabajan en los pasillos, las pruebas se amontonan en los aseos y en los trasteros, y la situación de colapso de la justicia viguesa es terrible. Eso también es otro tema que hablaremos, sobre las instalaciones. Primero, en cuanto al personal, hace falta más gente para que salgan adelante todos esos casos que decía Yolanda, ¿no? Temos outra visión non exactamente igual. Nos aquí
neste caso non é que queramos deixar fora nin o Ministerio nin nada. Para nós o gran responsable da situación da cidade é a Xunta de Galicia. É a Xunta de Galicia porque outro día, nunha demostración, dende o meu punto de vista, dende logo de, unha vez máis, ignorancia ou mala intención, que non sei cal das dúas cosas é peor, o señor Rueda dixo que, cando falábamos dos reforzos de familia, dixo que eles non tiñan capacidade para nomear os reforzos. Eso é mentira, absolutamente mentira. A única administración que ten capacidade para facer o nomamento de reforzos, de persoal, etc., é a Xunta de Galicia. Non ten capacidade ninguén máis. A creación de plazas nas fiscalías, a creación de plazas nos xulgados de familia, sociais, etc., é cousa da Xunta de Galicia. Eu aquí, o Ministerio non é que quera deixalo fora, sino o que quere deixar moi claro é que aquí o gran responsable, e con respecto á cidade de Vigo, de como está a xustiza, non é ninguén máis que Alfonso Rueda, por cercanía o señor Núñez Feijóo. E vou dicir por qué. Porque cando estamos falando dos reforzos do xulgado de familia, o propio Consello Xeral do Poder Judicial dixo, isto está mal, pero o que peor, o propio Tribunal Superior de Xustiza, nunha decisión absolutamente histórica, despois de ser demandada por os traballadores e alternativas, con números e con roldas de prensa, etc., por primeira vez o Tribunal Superior de Xustiza dixo o seguinte: é tan grave a situación que existe nos xulgados de familia que é imprescindible non só crear un magistrado, senón é necesario crear un magistrado, un secretario e 4 funcionarios. A Xunta de Galicia o que fixo foi crear o magistrado puso o Ministerio, por lo tanto o Ministerio non é tan responsable, o secretario o Ministerio todavía non o pon, o magistrado do Consello Xeral do Poder Judicial, e a Xunta de Galicia só puso 2 persoas das 4, a pesar de haber un mandamento moral, cando menos, do Tribunal Superior de Xustiza. Entón, aquí aclaremos, de verdade, que a Xunta de Galicia, logo falaremos, me imagino, pero igual de responsable co edificio judicial de Vigo, igual de responsable, moitas veces coa calada, que tamén falaremos máis logo do tema do registro civil, pero o conselleiro tampouco fala nada do registro civil, nin nada que ao final nos está afectando aos cidadáns, ele non deixa de ser o vicepresidente desta comunidade. Javier, dame un segundito, porque tenemos que hacer una pausa por publicidad y enseguida te doy la palabra. Volvemos en un minuto.